que era auditoría. Habíamos dicho que la palabra auditoría viene del latín que es audire o era oír, ¿no? Habíamos dicho una historia respecto a quién era el auditor. Era una especie de fiscalizador cuando llegaban los buques, barcos o navíos a puerto y dejaban la mercadería. La persona encargada de escuchar las rendiciones que se hacían cuando se dejaba en puerto y cuando se metía en almacenes era este personaje que más tarde se llamaba auditor, era el audire, ¿no? La palabra audire viene del latín que significa oír, escuchar. Esa es la definición y de ahí viene la palabra auditor. Habíamos hablado de definiciones como auditoría secas y auditoría según López Santizo. Les había pedido, por favor, que pudieran de memoria ver lo que es la auditoría según Carlos Sloos, que este concepto lo tuvieran de memoria. Vamos a resaltarlo con amarillo. Les he dicho que es pregunta de examen y va a ser pregunta de examen. Hablando del repaso o del primer parcial que van a tener, las preguntas van a ser de opción múltiple o falso verdadero. En el caso mío van a ser 10 preguntas de opción múltiple. Ustedes van a poder elegir una de ellas. El examen, el primer parcial va a ser tomado hasta antes del tema de lo que viene a ser papeles de trabajo. Significa de este tema número 1 al tema número 6 o 5, si no me equivoco, que es control interno. Quiero que les quede eso claro. Entonces, su parcial es del tema número 1 hasta control interno. ¿Sí? Continuamos. Auditoría según Carlos Sloos es el examen de información realizado por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario con el fin de establecer su veracidad y dar a conocer los resultados de este examen con la finalidad de aumentar la utilidad de tal informe para el usuario. Los objetivos de la auditoría antes eran el descubrimiento de fraudes, encontrar errores técnicos y el descubrimiento de errores de principio. Actualmente no significa que éstas hayan dejado de ser, sino se añaden estas otras dos, que es determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la planificación y el control, determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes dignos de confianza y suficientes para el usuario. Es muy importante, compañeros, que ustedes puedan ver de que el objetivo ha cambiado con relación a que el sistema debe producirme productos, resultados, en los cuales yo pueda realizar la comparabilidad respectiva. Bueno, luego habíamos hablado dentro de lo que era el primer tema sobre qué es auditoría, si es arte, ciencia o técnica. La definición de arte es habilidad o virtud de producir algo. En este sentido podría ser arte, pero no menos que cualquier actividad humana que requiera una mínima habilidad por parte de la persona. Entonces, no habíamos dicho que no es arte. Técnica es un conjunto de reglas, prácticas, modos y procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte. Entonces, habíamos hablado, llegando en conclusión, que es una técnica aplicada o una ciencia aplicada, podríamos decir, para la materia con respecto a lo que viene a ser esta pregunta que se hace constantemente cuando ustedes entran a ver una nueva materia, por ejemplo, administración o economía. Siempre se hace esta pregunta que si es técnica, ciencia, arte o lo que usted va a comenzar a estudiar. Entonces habíamos hablado que para la materia y le habíamos dicho que vendría a ser como una ciencia aplicada o es una técnica al servicio de la ciencia. Ya habíamos visto que hay
aquí una pequeña disputa de qué es ciencia. Hay gente que, escritores, que no consideran a la ciencia aplicada como ciencias. No es ciencia aplicada, la ciencia aplicada vendría a ser no ciencia. Entonces, ya habríamos hablado de esta dicotomía y vamos a entrar a lo que viene a ser los elementos necesarios para que un sistema sea auditable. Debe haber la posibilidad de examinar el sistema, debe existir un sensor. Un sensor es aquello con que yo voy a comparar lo que voy a revisar. Si no tengo algo con qué comparar, yo no puedo revisar. Yo no puedo tener una, una opinión muy clara de lo que vendría a ser determinado tema, comida, prueba, lo que ustedes quieran revisar. A ver, vamos a dar esos ejemplos que dimos en clase, ¿no? Yo no puedo saber de qué me gusta, por ejemplo, el sabor de chirimoya si nunca he comido chirimoya, sinini, o si nunca he probado chachairú o copoazú. No puedo decir qué tal sabe esa fruta si yo ni siquiera he llegado a probarlas. Entonces yo tengo que tener una comparación. ¿Qué significa? Siempre debe existir un sensor. El sensor pueden ser normas, reglamentos, manuales, funciones y procedimientos. Luego habíamos hablado que el evaluador debe ser independiente en tres aspectos principales que son el económico, mental y sanguíneo. Tenemos también que el evaluador debería ser idóneo. ¿Qué es un evaluador idóneo? Un evaluador idóneo es un evaluador ideal. ¿Qué significa ideal? Ni más ni menos. Es una persona preparada la cual va a poder realizar el examen con debida profesionalidad. Entonces es importante que estas condiciones se den para que yo pueda hacer que un sistema sea auditable. Dentro de los elementos de auditoría tenemos el objeto, el objetivo, el sensor, el sujeto y la acción. El objeto teníamos que viene a ser el qué, o sea, qué voy a revisar, de qué voy a dar la opinión, qué es lo que me están pidiendo, que yo pueda ser como una especie de fiscalizador o juez y vierta mi opinión sobre el mismo. El objetivo, en este caso habíamos hablado que en auditoría financiera vendría a ser los estados financieros y mi sensor vienen a ser las normas de auditoría y contabilidad. El sujeto es a quien yo voy a realizar la auditoría y la acción es el trabajo de campo. Los objetivos de auditoría son 5. Tenemos existencia, integridad, evaluación, exactitud y propiedad. Ya habíamos entrado nosotros a lo que viene a ser la auditoría disponible y hemos visto estos objetivos. Lo hemos ordenado por orden de prelación o importancia. Estos mismos objetivos se repiten en cada rubro de lo que vienen a ser los estados financieros. En el caso de lo que viene a ser esta actitud, integridad, evaluación, exactitud y propiedad, son los objetos de revisión o lo que yo estoy viendo, las características que quiero que se cumplan dentro de mi revisión. Aquí tenemos lo que viene a ser la existencia, se refiere a que las cuentas no se encuentren o las partidas estén subvaluadas, sobrevaluadas y si estas realmente existen. Integridad se encuentran completamente, no faltará nada. La evaluación, si está correctamente evaluada respecto a los principios. Exactitud de que aquí vienen lo que vienen a ser los PCGAs, ¿no? Ahí hablamos de lo que es el tema de devengar. Aquí viene el tema de lo que es materialidad. Aquí viene el principio de lo que viene a ser exposición. Entonces es muy importante, compañeros, que tengamos estos objetivos bien claros en cada rubro que nosotros vayamos a revisar de aquí adelante a la materia.
algunos tipos de auditoría yo les había dado esto como clase de investigación. Esto no va a entrar al examen, ¿ya? No les voy a pedir concepto ni nada parecido de lo que es una auditoría financiera de sistemas de cumplimiento, gestión, administración operativa, auditoría interna, ambiental, impositiva o auditoría forense. Bueno, compañeros, vamos a avanzar lo que vienen a ser los tres primeros temas de forma rápida. Esto es un repaso, para lo cual ya habríamos terminado el primer tema. ¿Alguna pregunta, duda? Que esto no se vuelva monólogo. Por favor, quiero que sea participativo. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Vamos a llevar los tres primeros temas porque los otros ya lo tienen en plataforma, subido lo que viene a ser la materia. Con respecto a la última clase de lo que viene a ser la conciliación bancaria que se hizo el ejercicio, eso va a entrar para el segundo examen, así que no se preocupen de eso, compañeros. Además que ese tema el día domingo va a estar en plataforma, mejor dicho, mañana va a estar en plataforma, ¿sí? Algunos me pedían y por WhatsApp le dicen que va a subir el ejemplo. Ustedes ya lo tenían ese ejercicio, creo que resuelto, ¿no? Lo vamos a subir el día de mañana, lo tienen ya a disposición. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, duda? Continuamos. Tenemos lo que viene a ser el tema número 2, que es informe del auditor. El informe del auditor, vamos a volver a compartirlo, el informe del auditor, se ve plasmado el trabajo que realiza. En este se vierte la opinión y se exponen los hallazgos. El producto del trabajo es el informe. En auditoría financiera se tienen dos tipos de informes, uno principal y uno secundario. Aquí habíamos hablado que el, el producto principal o el informe que es el dictamen de auditoría o informe del auditor independiente es donde vertimos nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Por qué no hablamos de totalidad? Les había dicho, porque yo no puedo hablar de totalidad cuando yo, para dar mi opinión, lo hago mediante muestreos, pruebas globales y no veo a cabalidad o en su totalidad los estados financieros. Es por esa razón que yo hablo de razonabilidad. Les había puesto un ejemplo que respecto a que si uno puede conocer a una persona completamente en la vida, yo pienso que no. Uno no puede conocer al 100% ni siquiera a su pareja, novio, cortejo, enamorado, mi peor es nada, mi chico, lo que ustedes quieran llamarlo. No se puede conocer 100% a una persona por dos razones. En primer lugar, hay varias cosas. Uno como persona lo tiene para sí propio, ¿no? O sea, no ve necesario de exteriorizar ciertos sentimientos o pensamientos. Y lo segundo, que la persona va cambiando o va adquiriendo nuevos gustos o hay cosas que ya no le gustan al pasar el tiempo. Yo no soy la misma persona que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ni siquiera hace un mes, ni siquiera hace una semana. Una persona está en constante cambio. Las personas que les queda claro esto van a vivir menos amargados, compañeros. Eso es muy importante. ¿Y por qué habla de eso, Lice? Porque las empresas son de la misma manera. Las empresas son personas jurídicas que están compuestas de personas que trabajan, ahí están dueños, empleados, proveedores, intervienen un montón de personas, en la cual yo no podría tener una certeza absoluta sobre las actividades o todas las operaciones que realiza una empresa. Por eso yo no hablo de totalidad, yo hablo de razonabilidad respecto a mi opinión.
Otro de los productos vendrían a ser los secundarios, que es el informe tributario complementario, como ejemplo en nuestro país, que se obliga a las empresas poder pronunciarse respecto a 15 anexos que arma el cliente y nosotros poder dar veracidad si estos se encuentran conforme a los lineamientos que realiza impuestos. Otro informe que habíamos hablado, por ejemplo, lo que viene a ser entidades de intermediación financiera, viene a ser la cartera de créditos respecto a su morosidad en el tema bancario. Y el principal vendría a ser la carta de gerencia o carta de control interno que va acompañado al informe de auditoría. Habíamos hablado sobre las cualidades de lo que vendría a ser el informe. Dentro de las cualidades del informe tenemos claridad, oportunidad, relevancia, precisión, objetividad, prudencia, verificabilidad o respaldo adecuado, sistemacidad y confiabilidad. ¿Alguno que quieren que podamos ver un poquito más a profundidad? Participen, por favor, compañeros. Buenas, ¿ya se durmieron? ¿Pregunta, duda? ¿Alguno que quieran llevar? Por favor, todas las preguntas habiliten el micrófono para que podamos escuchar todos. ¿Alguien? Bueno, ¿Podría hablarnos un poco de prudencia, por favor? perdón, ¿de qué cualidad? La que está del informe, la prudencia lo estaba viendo y es un poquito quería que se Ya no hay problema, compañera. Comenzamos con lo que es prudencia. El ser prudente, vamos a ver lo que dice respecto a esta cualidad. Dice es no exagerar problemas o dejar entender que hay peligro cuando no lo hay. Es importante, compañeros, cuando estamos hablando acá de un producto que es un informe. Un informe es la transmisión de mis pensamientos, de mi opinión de forma escrita. Entonces, yo debo ser mesurado cuando trato de exponer mis pensamientos. Que ser mesurado, ser cauto al poder hablar y al decir las cosas como corresponde. Al ser prudente significa que yo no debo exagerar problemas que hay en la empresa cuando estos no van a representar un riesgo o un peligro potente hacia un futuro, o en el caso que haya encontrado riesgos importantes, minimizarlos. Es lo mismo, otra vez vamos a poner ejemplos de la vida diaria, compañeros. Ser prudente no significa, ejemplo, de que yo para que no tenga un accidente salga a la calle con casco, coderas, rodilleras, canilleras, pechera, para que no me pase nada. Ser prudente significa el de poder yo caminar de forma adecuada, fijándome dónde paso, sin distraerme, sin tener distractivos. Ejemplo, estar con los dos audífonos prendidos ahí cuando esté caminando o cosas parecidas. ¿Por qué les hago estos ejemplos que parecen? Dicen, ¿qué está hablando? Les estoy dando ejemplo de extremos cuando hay el tema de poder opinar o hablar. ¿En qué sentido? No debería al expresarme utilizar demasiados diminutivos, superlativos o palabras de que no vienen al caso. Ejemplo, ¿no? Hermano, ¿cómo te ha ido? Oh, una fiestanga, grandango, hermano.
esas expresiones de utilizar superlativos, estoy haciendo referencia un poquito a la parte del Oriente. Ustedes saben de que me dicen, ¿cómo ese era el lugar? Era enorme, ¿no? Hay gente muy exagerada, cuando para él ha podido ser el lugar enorme, ha sido muy bonito y cosas que en la realidad no son. Nosotros cuando hablamos en la redacción de tener prudencia, compañeros, es de que todo lo que yo diga con respecto a las otras cualidades se cumpla. Por ejemplo, lo que viene a ser de la verificabilidad de todos los hallazgos que yo encuentre se pueda constatar de que las recomendaciones que yo pueda realizar o recomiendes sean realizables. Entonces, las otras cualidades van relacionadas con una con otras. Aquí habíamos hablado de oportunidad. Aquí cosas que sean relevantes. Cuando nosotros tenemos como ahorita el tiempo medido para poder hablar, aquí es importante ir al punto con respecto a lo que es las cualidades. Bueno, compañeros, creo que con eso habríamos contestado. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Los demás? El tema es de... ¿alguien más? Aquí dentro del chat otra vez hablan de la prudencia, ya habíamos hablado. Un poquito hablar de la razonabilidad. Ya habíamos hablado que es razonabilidad, viene la palabra razón, ¿no? Es la mezcla de razonabilidad, de razón, de conocimiento, de algo, de verdades absolutas y habilidad. De esas dos palabras se compone la palabra razonabilidad. Significa en base a mi conocimiento, al poder dirigirme, opinar, hacer las cosas de forma hábil. Una persona hábil es una persona capaz, diestra en lo que realiza. Entonces eso es importante, de ahí viene lo que es razonable. Vámonos a lo que era la estructura de la empresa de auditoría. Esto tampoco va a entrar, compañeros, así que no se preocupen, nos vamos a saltar ahora lo que viene a ser la relación o diferencia que hay entre un auditor interno y externo. Ambos habíamos visto el tema de factor de diferencia en lo que es auditoría interna y externa. Voy a hablar de alguno de ellos, no de todos, porque nos falta un tema más. Habíamos visto de que respecto a la auditoría interna y la designación, era realizado en forma voluntaria por la administración o parte cumpliendo el calendario interino del ente y de la compañía. Era de forma voluntaria por los altos mandos de la compañía en el caso de la designación a auditoría externa. En auditoría interna el objetivo era satisfacer las necesidades de la administración como ejercer una función de control o realizar una función de asesoramiento. Respecto a la auditoría externa es respecto a sobre la razonabilidad de los estados financieros. Respecto a las funciones es evaluar el sistema de control interno y la detección de riesgos. En auditoría financiera externa era el análisis de la confiabilidad de los estados. El grado de dependencia, nosotros tenemos un grado de independencia mucho mayor a un auditor interno. El auditor interno tiene un contrato laboral y un contrato de servicios o civil que podrían decir es afuera, es externo. La periodicidad y el tiempo en la auditoría interna es constante, es continuo y en base a un cronograma. En cambio de un auditor externo es por objetivo, es por un periodo de tiempo, puede ser en un año, 2 veces al año, y referirme específicamente a lo que se me contrató para dar la opinión correspondiente. Vámonos ahora sí, compañeros, a lo que viene a ser el tema número 3, normas de auditoría generalmente aceptado.
Mucha atención a este tema, compañeros, por favor. Por lo menos 2 de las preguntas de las 10 van a salir de este tema. ¿Qué son las normas de auditoría generalmente aceptadas? Son pautas, guías que le sirven al auditor para realizar su trabajo o informe. Una norma también es una medida de calidad, porque yo comparo todo lo hecho en base a una norma. Las normas habíamos visto que son insoslayables. ¿Qué es insoslayable? Que no se puede cambiar. Soslayable, que se puede cambiar. Aquí habíamos hablado respecto a que los procedimientos sí son soslayables en comparado a lo que vienen a ser las normas. Las normas de auditoría generalmente aceptado se dividen en 3 grandes grupos: normas generales o personales, normas de trabajo, normas de informe, y dentro de las normas personales, en sí son 10, ¿ya? Dentro de las normas personales tenemos la norma de entrenamiento y capacidad, independencia, cuidado y diligencia. Dentro de las normas de trabajo tenemos planificación, comprensión y obtención de evidencia suficiente y válida. Dentro de las normas de informe tenemos la aplicación de los PCGAs, la consistencia en la aplicación, la relevancia suficiente y la expresión de la opinión. Bueno, compañeros, aquí tendríamos las 10 normas. ¿Alguna pregunta que podamos desarrollar? ¿Alguna que tengan duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguna, compañeros? Bueno, entonces, de estas normas de auditoría generalmente aceptada, yo las utilizo para poder realizar mi trabajo como corresponde. Las normas generales o personales también se las conoce como normas de atributos. ¿Por qué atributos? Porque son normas inherentes al auditor. Significa que son características que debería tener el auditor para poder realizar una auditoría. Las normas de trabajo hablan en sí de lo que viene a ser el trabajo de campo, la revisión misma. A eso se refieren estas normas. Y por último, las normas de informe son referidas al producto. Ya habíamos hablado que nosotros realizamos 2 productos: el informe del auditor independiente y el control interno. Entonces, de esa manera se dividen estas 3 grandes grupos. En total son las 10 normas de auditoría que tenemos. Estas 10 normas son lo mismo aquí, en China, en Italia, en Alemania, en Dinamarca, en donde ustedes quieran, vienen a hacer lo mismo. Estas normas estaban incluidas en lo que están incluidas en nuestra norma de auditoría 1, pero de forma un poquito diferente, segregadas, pero son las mismas. ¿Por qué me estoy refiriendo a eso? Porque la única norma nacional que ha quedado es la norma de auditoría número 1 con respecto a su aplicabilidad. Ya desde el año pasado, por el Consejo Técnico, solo se mantiene la norma 1 y dice que utilicemos las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría, para poder realizar nuestro trabajo. Bueno, compañeros, van a disculpar, ustedes saben un poquito que yo hago presentación PowerPoint de estas cosas, pero el tema de tiempos, la persona que les enseña a ustedes no es teórico, sino práctico. Yo aparte, en este tiempo que estamos encerrados, estamos trabajando, estamos cerrando informes de auditoría, entonces van a disculpar un poco con esto lo que es el tiempo. Esta clase va a ser subida a lo que viene a ser la plataforma. No se preocupen, así ustedes pueden tener un apoyo para el tema de contestar sus exámenes. ¿Alguna pregunta, duda del examen?
Compañeros, ¿alguna pregunta o duda del examen? Todo está claro, licenciado, gracias. Sí, Viviana. Bueno, los demás, nadie. Bueno, compañeros, creo que no hay pregunta de examen, no sé, medio reteados, creo que están ahí. ¿Alguien? ¿Pregunta? ¿Duda? Compañeros, les voy a pedir habiliten su micrófono, me matan cuando habilitan el chat, pero bueno. Una vez iniciado el examen, dice cuánto tiempo tenemos para responderlo. Bueno, compañeros, ustedes van a tener para resolver su examen toda una semana. El problema es, según los lineamientos que nos han dado, es que ustedes solo tienen una oportunidad para poder enviar el examen. ¿Qué significa? No van a poder ustedes agarrar, abrir el documento cuando lo cierren, enviar y otra vez hacer eso, ya no van a poder hacer. Solo va a haber una única opción. ¿Qué me da a entender eso? De que va a tener que estar abierto la sesión o lo que yo voy a estar contestando el tiempo hasta que yo lo pueda enviar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Es claro y sencillo que el tema van a tener ustedes, como dice el lineamiento, toda una semana para poder entregarlo, pero ahí está el pero, ¿no? De que ustedes cuando ya lo comiencen el examen tengan que terminarlo, ¿no? Mi sugerencia, compañeros, es que se puedan sentar un día en que ustedes vean que van a comenzar el examen, digan, hoy día voy a hacer auditoría financiera, voy a tomar el examen, comiencen y termínenlo, ¿no? Saben que yo no hago pescadas o cosas parecidas, así que compañeros no se preocupen mucho de eso, ¿no? La universidad está dando todas las facilidades y lineamientos para que esta continuación sea, mejor dicho, el tema de su enseñanza sea continua, que no tengamos problemas. Se les ha facilitado varias cosas. En primer lugar, el tema de asistencia, todos tienen 5 en asistencia. 2, los que den examen tienen 5 en asistencia. El tema de las prácticas, compañeros, voy a subir el día domingo una tabla con quienes han presentado trabajo, sus notas. Van a estar con carnet. Alguno que tenga objeción, por favor, me escribe al WhatsApp del curso y respecto a algún reclamo que tengan sobre su nota en prácticas, ¿no? Tenemos opción con el tema de las prácticas de corregir, ver el tema de sus notas si es que corresponde corregirlo hasta que se tenga que subir el examen, que es la subsiguiente semana. Bueno, compañeros, creo que eso sería todo. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias.